Saludos, mi nombre es Jonathan Rivas, soy estudiante tecnólogo en mecatrónica en el Instituto Tecnológico de las Américas y les voy a presentar mi proyecto final de integración de sistemas mecatrónicos. Bien, el proyecto trata de una máquina de termoformado, que es una máquina que se utiliza para hacer envases plásticos, platos desechables, entre otros. Podemos ver que consta de 4 estaciones. La primera es el Formation Station o estación de formación. La segunda, un Punch Die Station o estación de precortado. La tercera es un Trim Station o estación de corte. Y la cuarta es un Stacker Station, que es una estación que empuja o envía directamente a una mesa de almacenamiento. También tenemos un conveyor que mueve el material de una estación a otra. Y podemos ver que para cada una de las estaciones hay un stop de emergencia. Cuando se presiona uno de estos stops porque haya ocurrido algún problema en una de las estaciones, inmediatamente se inhabilita toda la máquina. Como podemos ver, en este momento la máquina está inhabilitada. El proyecto se está controlando con lo que es un PLC marca Mitsubishi. Aquí vemos 2 módulos o tarjetas de expansión de entrada y salida. Un módulo análogo digital que se utiliza para controlar un conveyor enviando una frecuencia a este driver. También tenemos un módulo digital análogo que envía un PWM a un relé de estado sólido que se encarga de variar el voltaje que le llega a este soldador. ¿Para qué? Para que así varíe la temperatura del soldador y sea captada por esta termocupla o termopar. La temperatura captada por el termopar es recibido por la tarjeta análoga y se muestra aquí en grados Celsius. Vemos que tiene 44 grados Celsius. También tenemos estas 2 botoneras que se utilizan para hacer una corrida automática o continua de todo el proceso. Para control remoto tenemos un HMI o Human Machine Interface, y en su pantalla principal tenemos un output por de piezas. Tenemos la temperatura en el sistema, tenemos un botón para desbloquear y habilitar la máquina. Habilitamos y vemos que se habilita la luz verde. Tenemos un Start que se utiliza para hacer un ciclo automático o una corrida continua. Tenemos un Stop que deshabilita la máquina, que frena el proceso sin necesidad de deshabilitar la máquina. Tenemos un menú manual en el que tenemos cada una de las estaciones y podemos hacer una prueba paso por paso de cada una de ellas para ver su funcionamiento, incluido el track. También tenemos un menú de recetas con 3 recetas. Tenemos cargada la primera receta, entramos al menú, podemos seleccionar cualquiera de ellas y tenemos una configuración para cada una. Dentro de la configuración tenemos el tiempo de la primera estación, el Formation Station, el tiempo del Trim Station, el tiempo de vacío, el tiempo de aire, una temperatura, un desvío de temperatura, aquí tenemos más o menos 2 grados de desviación, y la velocidad del conveyor, que se mide en pies por minuto. También podemos habilitar o deshabilitar cualquiera de las estaciones debido a que no se pueda necesitar en el proceso. Bien, vamos a ver cómo funciona el menú manual. Cada vez que pulsemos momentáneamente, por ejemplo el Formation Station, se va a habilitar paso por paso cada una de los componentes que tienen que ver con esta estación. Como podemos ver, damos un toque, salen 2 cilindros neumáticos que son los que se encargan de cerrar el molde. Luego sale un tercer cilindro hidráulico que se encarga de cerrar el molde con mayor fuerza para evitar que el aire o alguna parte del material salga por los bordes. Volvemos a retraer los cilindros y también vemos que tenemos 2 válvulas en esta estación, una de vacío y una de llenado. La válvula de llenado se encarga de soplar aire caliente
sobre el material para darle mayor ductilidad, y la válvula de vacío se encarga de destruir el material, sobre todo el molde. Vamos a la segunda estación a hacer una prueba, que es el Punch Die Station, la estación de precorte. Esta estación se encarga de simplemente dar la forma a los bordes de la bandeja que estemos manufacturando. Vemos que tiene dos cilindros neumáticos, y pasamos al Trim Station. El Trim Station primero hace un corte de exactitud neumático y luego un corte de fuerza hidráulico. Retiramos y pasamos al Stacker Station, donde empuja el molde o la bandeja ya hecha a una mesa o bandeja de almacenamiento. También podemos comprobar el funcionamiento del track o conveyor. Y vemos que funciona correctamente. Ahora vamos al menú de recetas, a configuraciones. Tenemos 40 grados de temperatura, una velocidad del conveyor de 15 pies por minuto, y vamos a hacer una corrida para probar todo el proceso. Vemos que está 40 grados la temperatura, le vamos a correr, se mueve el conveyor y se accionan todos los cilindros. Ahora pasamos a probar las recetas. Vamos a desactivar el Formation Station y el Trim Station. Volvemos a hacer una corrida y vemos que ni el Formation Station ni el Trim Station se activan, solo el Punch Die Station y el Stacker. Pasamos a una segunda receta. Aquí vamos a desactivar el Punch Die y tenemos una temperatura de 35 grados. Vemos la temperatura que va y desciende a los 35 grados, y que en la función no se activa el Punch Die Station como habíamos anteriormente excluido. Pasamos a la tercera receta. Aquí vamos a dejar de funcionar. Vamos a sacar de funcionamiento al Stacker y al Punch Die. Tenemos una temperatura de 30 y una velocidad de 10 pies por minuto. Vemos que la temperatura empieza a descender hasta los 30 grados. Y mientras tanto desciende, podemos ver el funcionamiento que acabamos de sacar, tanto el Stacker Station como el Punch Die Station. Bien, ahora vamos a la lana 1 para que la temperatura empiece a aumentar y detenemos el proceso de la máquina. Cuando la máquina se detiene, cada uno de los cilindros hace un humming, volviendo retornando a su posición original, que es 0. Si en este humming el sistema no lee que todos los cilindros están retraídos, por ejemplo mediante este limit switch, no está viendo que este cilindro está en 0, inmediatamente podemos ver que nos da una alarma y nos dice que la estación está fuera de posición, nos dice que está en el Formation Station y que es el cilindro E+. Verificamos, vemos que está fuera, lo corregimos, le damos a OK. Probamos con otra estación. En el Trim Station ya no reconoce que el cilindro está retraído,
y nos dice que la estación está fuera de posición en el String Station, el cilindro G+. Ok, y solucionamos. Ahora vamos a probar cada uno de los stops de emergencia. Hacemos una pequeña corrida. Se accionan los cilindros, stop, se inhabilita la máquina y todo queda justo como estaba. Retiramos el stop, ok, y desbloqueamos. Todo vuelve a funcionar. Hacemos otra corrida. Ahora detengamos el stop del, digamos, el Train Station, y la máquina se inhabilita. Stop de emergencia en el Train Station, ok, y solucionamos. Una tercera corrida en el Stacker Station, todo se queda como estaba. Retiramos, ok, me dice que el cilindro A está fuera de posición, lo vemos fuera de posición. Me dice que el cilindro E+ también está fuera de posición, dice igual que el cilindro H+, y cuando desbloqueamos, cuando habilitamos, todo vuelve al inicio. Ahora vamos a probar la presión neumática. Si la presión desciende de los 3 bares, inmediatamente nos dirá que la válvula hidráulica está fuera de rango, ya sea por alta o por baja presión. Ok, vamos y solucionamos el problema y lo llevamos de nuevo a 4 bares. Igual si lo hacemos con la válvula neumática, ya sea porque sea mayor a 6 bares o menor a 3, la máquina me va a tirar una alarma que me dice que la presión neumática está fuera de rango. Ok, vamos y llevamos nuevamente a 4 bares. Bien, ahora habilitaremos la máquina y probaremos con los 2 botones manuales el funcionamiento o la corrida automática. Presionamos, empieza el conveyor y se accionan todos los cilindros. Un stop para la máquina. El output por minuto funciona con las recetas. Si el tiempo mayor entre el Formation Station y el Train Station, que son las estaciones que duran más tiempo siempre, se le va a sumar ese valor, el que sea mayor. Aquí tenemos que es el Formation Station 4, más 3 segundos del conveyor. Entonces se va a dividir 60 entre esa suma que es 7 y nos da un total de output de 8 piezas por minuto. Si habilitamos la receta 2, en la cual tenemos 3 segundos más 3 segundos del conveyor, serían 60 entre 6, nos da 10 piezas por minuto. Activamos la tercera receta, vamos a poner 2 y 2 más 5 más 3 serían 5, 60 entre 5 es igual a 12. Y ahí comprobamos que el output por minuto funciona correctamente. Ahora vamos a mostrar los programas en los cuales nosotros hicimos el proceso, que fue mediante SFC para el PLC y Ladder. Las ventanas del HMI la hicimos en Heattech y comprobamos lo que es la parte electroneumática en Festo Fluid Sim. Eso ha sido todo.
Muchas gracias por su atención.